Dudó frente a lo que todos juraban haber visto. Exigió meter sus dedos en las heridas del resucitado, y Jesús no lo rechazó. Le mostró sus cicatrices. ¿Quién fue realmente Tomás? ¿Un incrédulo perdido o el testigo más humano del Evangelio? Su historia no es solo sobre dudar, es sobre lo que sucede cuando Dios responde al alma herida. Quédate, porque lo que ocurrió después cambió para siempre la forma en que entendemos la fe, el dolor y la resurrección. Suscríbete ahora y comparte este vídeo con quienes alguna vez también se sintieron rotos por dentro. Esta historia les va a hablar. Aquel día no fue diferente de otros. El sol ascendía con lentitud sobre los montes de Galilea, y la brisa tibia de la mañana recorría los caminos polvorientos como una señal casi invisible del paso del tiempo. Tomás, hijo de un modesto artesano, estaba acostumbrado al ritmo cotidiano de los mercados, a la lógica de los números, a la dureza de las herramientas que usaba para vivir. No era un hombre impulsivo ni crédulo. Observaba antes de actuar. Calculaba antes de hablar. Y sin embargo, algo en su interior se removía desde hacía tiempo, como si una voz invisible lo empujara hacia una dirección que ni su lógica ni su experiencia podían explicar. Él había oído hablar de Jesús mucho antes de verlo. Rumores venían y iban por los caminos, que un profeta había aparecido, que hablaba con autoridad, que sanaba enfermos, que hablaba del reino de los cielos con una certeza que desafiaba a los sabios. Pero Tomás no se dejaba impresionar fácilmente. Había visto demasiados charlatanes recorrer los pueblos, anunciando maravillas y vendiendo humo. No quería ser uno más entre los engañados. Fue Natanael, un conocido de infancia, quien lo convenció de ir a escuchar a ese maestro. No habla como los demás, Tomás. Hay algo diferente en su voz, como si el alma entera le respondiera cuando dice algo. Tomás lo miró con la ceja arqueada. ¿Y eso qué significa?, preguntó. Pero fue, no por convicción, sino por curiosidad. Una curiosidad serena, cautelosa, pero abierta. Cuando por fin lo vio, Jesús no tenía el porte de un caudillo ni la ostentación de un líder político. Su mirada era tranquila, sus palabras directas, pero llenas de una fuerza que no provenía de la retórica ni del entrenamiento. Hablaba de Dios como si lo conociera, como si hubiera estado con él. Y lo más desconcertante, hablaba de los corazones de los hombres como si pudiera leerlos. Tomás escuchó, y algo en su interior, que ni él mismo sabía que estaba allí, se estremeció. Aquella tarde no hizo preguntas, pero al volver a casa, algo le impedía dormir. La figura del Galileo volvía una y otra vez a su mente. Recordaba su voz, pero sobre todo recordaba la sensación incómoda de sentirse visto por dentro. Como si su vida, tan ordenada, tan medida, tan lógica, no fuera suficiente. Pasaron algunos días. Tomás volvió a trabajar, pero no con la misma energía. Los días tenían sabor a repetición. Las herramientas en sus manos parecían más pesadas. Había escuchado a muchos hablar de la vida, pero por primera vez, alguien había hablado a su vida. Cuando decidió dejarlo todo para seguir a Jesús, no lo gritó. No hizo un espectáculo. No fue como Pedro o como Mateo, que salieron corriendo con entusiasmo. Tomás empacó con calma, dejó instrucciones a su familia y partió sin grandes promesas. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Sabía que estaba dando un paso sin retorno. Y aunque su mente aún pedía respuestas,
Su corazón lo empujaba con más fuerza de lo que él estaba dispuesto a admitir. Lo que nadie sabía, ni siquiera los otros discípulos al principio, era que Tomás no era escéptico por desconfianza, sino por profundidad. No le bastaban las respuestas fáciles ni las frases bonitas. Su alma pedía una verdad que pudiera sostenerse incluso cuando el mundo se derrumbara. Y por eso, cuando Jesús hablaba, él escuchaba con atención temblorosa. Cada parábola, cada enseñanza, cada mirada del Maestro eran como piedras que formaban lentamente un puente entre su lógica y su espíritu. Pero ese puente aún no estaba terminado. En varias ocasiones, mientras caminaban por los campos, los discípulos se reían, hablaban de las multitudes que seguían a Jesús, hacían planes sobre lo que vendría. Tomás, en cambio, caminaba en silencio. No porque no creyera, sino porque creía, pero quería entender. Y en ese deseo, ya se gestaba el conflicto que marcaría su historia, la necesidad de tocar lo eterno con las manos. Porque no se trataba simplemente de seguir a un líder. Se trataba de apostar la vida por algo que desafía toda evidencia. Tomás, el pensador, el que siempre necesitaba pruebas, estaba comenzando un camino donde muchas veces caminaría a ciegas. Y sin embargo, dio el paso. No porque lo entendiera todo, sino porque algo más profundo que el entendimiento le había susurrado: síguelo, aunque dudes. Y así fue. A cada paso, mientras la fe le crecía como semilla y la duda le hablaba como sombra, Tomás seguía al Maestro. Porque en el fondo, él intuía lo que muchos no comprendían, que la fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la perseverancia que camina con ellas. Era fácil no notar a Tomás en medio del grupo. No tenía la impulsividad ardiente de Pedro, ni la ternura visible de Juan, ni la iniciativa de Santiago. No era de los que interrumpían con frecuencia, ni de los que buscaban protagonismo. Su presencia era discreta, sus palabras contadas, su expresión siempre seria, como si su mente estuviera hilando pensamientos constantemente mientras el resto se movía por impulsos más inmediatos. Pero en los silencios de Tomás habitaba un mundo profundo, donde la fe no era un acto ciego sino una búsqueda incesante de sentido. Desde el principio, Jesús pareció entenderlo. Nunca lo reprendió por sus preguntas ni por su rostro pensativo. Al contrario, muchas veces, mientras hablaba a la multitud en parábolas, dejaba pausas, como si supiera que Tomás estaba procesando más allá de lo aparente. Había algo en la manera en que el Maestro lo miraba que le decía sin palabras: no necesitas hablar para ser visto. Y es que Tomás, aunque callado, era un observador agudo. Veía más de lo que decía. Escuchaba no solo las palabras, sino las contradicciones entre lo que se afirmaba y lo que se hacía. Estudiaba a Jesús con la atención de quien quiere entender, no solo creer. Y aunque eso lo hacía parecer distante a veces, en realidad era todo lo contrario. Estaba más involucrado que muchos. Una de las escenas que dejó huella en su alma fue la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús anunció que volverían a Judea, los discípulos reaccionaron con miedo. Los judíos querían matarlo. Pero Tomás fue el primero en hablar: vayamos también nosotros, para que muramos con él. Juan 11 y 16. No era una declaración vacía. No era retórica. Era la lógica fría de alguien que ya intuía el final. Sabía que seguir a Jesús no era una aventura segura. Era un camino hacia el sacrificio. Y aún así, fue el único que verbalizó esa realidad con crudeza y decisión.
En esa frase se reveló parte de su esencia. No era falta de fe, era una fe pensada, reflexiva, consciente del costo. Y si dudaba a veces, no era porque despreciara a Jesús, sino porque no se conformaba con una comprensión superficial de su misión. Lo quería todo claro, transparente, comprobable. Quería una fe que resistiera el tiempo, el dolor, la pérdida. No una emoción pasajera. Por las noches, cuando acampaban en los campos, los discípulos hablaban del reino, de lo que podría suceder cuando Jesús tomara el trono de David, de lo glorioso que sería ver caer a Roma. Tomás, en cambio, permanecía en silencio, con la mirada perdida en el cielo estrellado. ¿Y si el reino no era de este mundo? ¿Y si todo lo que esperaban era solo una figura que escondía algo mucho más profundo? ¿Cómo puede ser rey alguien que sirve? ¿Cómo puede vencer quien se deja golpear? Preguntas como esas le robaban el sueño. Su mente no era una enemiga de la fe, pero sí una retadora constante. A veces, se alejaba del grupo y se sentaba junto al río, sumido en sus pensamientos. No era aislamiento, era su forma de buscar. En el fondo, temía que un día todo eso terminara, que todo fuera un espejismo. Pero al mismo tiempo, algo en Jesús le impedía alejarse. Era como si, en medio de sus dudas, una voz persistente le dijera: «Aún no entiendes, pero no dejes de seguir». Y así, en ese vaivén entre razón y esperanza, Tomás caminaba junto al Maestro. Nunca dejó de hacer preguntas. Nunca fingió entender cuando no entendía. Y eso, aunque muchos lo confundieron con frialdad, fue la raíz de una fe que, algún día, se encendería con un fuego que ya no podría apagarse. Porque a veces, los que menos hablan, son los que más sienten. Y los que dudan con honestidad, son los que terminan creyendo con más profundidad. Tomás no estaba lejos de la verdad, estaba tomando el camino más largo hacia ella. La entrada a Jerusalén fue un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el clamor del pueblo, las palmas alzadas como banderas de victoria, los gritos de Hosanna, que se extendían como un río imparable. Por otro, el rostro de Jesús, sereno, pero lejano. Sus ojos no brillaban con la exaltación de quien es recibido como rey. Parecía cargar un peso invisible, como si supiera que aquellas voces jubilosas se tornarían en gritos de odio en muy poco tiempo. Tomás caminaba detrás del Maestro, entre la multitud, sintiendo que algo no encajaba. ¿Cómo era posible que un rey entrara montado en un asno? ¿Cómo podían coexistir la gloria y la humildad tan brutalmente? Los otros discípulos parecían embriagados por la emoción colectiva. Algunos reían, otros soñaban en voz alta con el momento en que Jesús establecería su trono. Pero Tomás no reía. Observaba. Miraba los rostros, los gestos, las miradas de los fariseos ocultos entre la multitud. Y lo que veía no era júbilo verdadero. Era una mezcla peligrosa de expectativa y tensión, una cuerda a punto de romperse. Esa semana lo cambió todo. Jesús hablaba con más intensidad, como si cada palabra llevara el peso de una despedida. Hablaba de traiciones, de sufrimiento, de muerte. Hablaba de la destrucción del templo, de juicios, de finales que nadie quería aceptar. Tomás escuchaba en silencio, pero cada discurso era una herida nueva. Su mente lógica buscaba una coherencia entre el poder del Mesías y sus palabras sombrías.
¿Cómo podía un hombre que devolvía la vista a los ciegos terminar crucificado como un delincuente? ¿Cómo podía el mismo que calmaba tormentas no evitar lo que claramente se avecinaba? Una noche, mientras el grupo descansaba en Betania, Tomás se apartó. Caminó solo por los olivares, bajo la luz pálida de una luna que parecía observarlo con la misma incertidumbre que él sentía. Se sentó en una roca y dejó que el silencio hablara. No oró, no suplicó, solo pensó. ¿Había cometido un error? ¿Había entregado su vida a un destino sin sentido? Aún no sabía que sus pensamientos eran una sombra de lo que más adelante viviría con brutal claridad. Pero algo en su alma comenzaba a resquebrajarse. No era la fe lo que se quebraba, era la imagen que tenía de ella. Jesús no ayudaba a calmar sus dudas. Al contrario, cada vez hablaba con más misterio, con frases enigmáticas que desafiaban cualquier estructura lógica. El que ama su vida, la perderá. El grano de trigo debe morir para dar fruto. Mi reino no es de este mundo. Para Tomás, cada una de esas frases era como una puerta cerrada, que solo podía abrirse desde adentro. Pero no tenía la llave. Solo tenía preguntas. Y una creciente sensación de que el final se acercaba. En una de las conversaciones privadas, Jesús les dijo que pronto no lo verían más, que sería entregado, que los hombres harían con él lo que quisieran. Pedro protestó. Judas bajó la mirada. Juan guardó silencio. Y Tomás, con el ceño fruncido y el alma en suspenso, comenzó a temer algo que no podía admitir ni siquiera ante sí mismo, que tal vez el camino no terminaba en la victoria que imaginaban, sino en una pérdida tan grande que haría tambalear todo lo que habían creído. Jerusalén estaba cubierta de un resplandor dorado por fuera, pero podrida de miedo por dentro. Los días pasaban como hojas arrancadas de un árbol en otoño, cada vez más débiles, más inestables, más próximas a la caída. Tomás sentía el pulso de la ciudad cambiar, como si todo respirara con dificultad. Los rostros de los sacerdotes se volvían más hostiles, los rumores más peligrosos, las miradas hacia Jesús más cargadas de veneno. Y a pesar de todo eso, Tomás se quedó. No huyó. No se distanció del grupo. Pero la batalla ya había comenzado dentro de él. El hombre que lo había hecho dejar todo hablaba ahora de muerte, de separación, de una gloria invisible. La fe que había sembrado en su interior temblaba ante el huracán de las circunstancias. Y sin embargo, algo muy dentro de él seguía aferrado. No por certeza, sino por un amor que aún no sabía explicar. Porque a veces, los que más dudan, son los que más desean creer. El cenáculo estaba impregnado de un silencio denso, casi sagrado, que envolvía cada rincón como una neblina invisible. Las lámparas encendidas arrojaban sombras danzantes en las paredes, y el crujir del pan al partirse fue el único sonido que rompió la tensión contenida. Jesús los había reunido por última vez, y aunque no lo dijo con esas palabras, todos sabían que esa noche marcaba un punto de no retorno. La ciudad dormía con ojos entreabiertos, como un traidor que aguarda el momento para apuñalar. Y ellos, los 12, estaban allí, atrapados entre el misterio y la melancolía. Tomás, sentado no muy lejos del Maestro, observaba en silencio. Su mirada se detenía en los gestos de Jesús, en sus manos que temblaban apenas al sostener la copa, en la mirada que vagaba por los rostros como si los despidiera uno a uno sin decirlo en voz alta. No era miedo lo que sentía, sino desconcierto.
porque Jesús no hablaba como un libertador, sino como un cordero que se ofrece para ser inmolado. Y en su interior, Tomás comenzaba a ahogarse en preguntas que no tenían forma ni salida. Jesús habló con profundidad aquella noche. Habló del traidor que estaba entre ellos, del nuevo pacto sellado con su sangre, del cuerpo que sería entregado. Lavó los pies de todos sin distinción, como un siervo, trastocando una vez más todo lo que el mundo consideraba autoridad. Y aunque Pedro protestó y Juan lloró en silencio, Tomás se mantuvo callado, confundido, atrapado entre el asombro y la impotencia. Nada de lo que había escuchado en su vida se parecía a eso. Ningún maestro, ningún rabino, ningún profeta, había hablado de amor con ese tipo de entrega. ¿Cómo podía la redención venir por medio del sacrificio? Entonces llegó la frase que rasgó la atmósfera como un relámpago en noche cerrada. Jesús, con voz grave y dulce, dijo: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». La sala quedó en un silencio espeso, como si esas palabras colgaran del aire sin terminar de asentarse. Pero para Tomás, la duda fue más fuerte que el consuelo. Había escuchado muchas veces al Maestro hablar en metáforas, en imágenes del reino, en promesas eternas. Pero esta vez necesitaba más. Necesitaba claridad. Y habló. Fue la primera vez en toda la cena que su voz cortó la penumbra. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» La pregunta brotó como un grito contenido. No tenía tono desafiante ni ironía, solo urgencia. Una súplica que nacía desde la impotencia más humana. No querer perderse, no quedarse atrás, no caminar a ciegas hacia lo desconocido. Y Jesús, sin molestia, sin enojo, con una ternura que solo él podía mostrar, respondió con una de las frases más luminosas de todos los tiempos: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Aquella declaración dejó a Tomás paralizado. No era la respuesta que buscaba. Era más que eso. Era una afirmación que trastocaba toda lógica, que reordenaba su mapa mental, que colocaba a Jesús no solo como guía, sino como destino. No dijo «yo te mostraré el camino», sino «yo soy el camino». Era decir que el sentido no estaba en una ruta, ni en una ley, ni en una estructura, sino en una persona. En él. Pero aunque esa respuesta encendió una chispa en su interior, aún no bastaba para calmar la tormenta. Porque si Jesús era el camino, ¿por qué hablaba de partir? ¿Por qué anunciaba su muerte? ¿Cómo podía un camino llevarlos a través de la pérdida, del abandono, del dolor? Las piezas no encajaban, al menos no aún. Cuando la cena terminó y salieron hacia el monte, el aire había cambiado. Ya no quedaban rastros de fiesta ni del pan partido. Solo quedaba el eco de las palabras que seguían repitiéndose en la mente de Tomás. Y mientras los pasos crujían sobre la grava del camino hacia Getsemaní, él supo que algo estaba por romperse. No fuera de ellos, sino dentro. Porque cuando el corazón se aferra a una lógica terrenal, el dolor de lo eterno es incomprensible. Y esa noche, más que nunca, Tomás sintió que lo seguía, pero sin entender. Confiaba, sí, pero a su modo, con mil interrogantes, con un alma inquieta, con la necesidad de tocar lo que aún no veía. Porque en el fondo de su pecho no había incredulidad arrogante,
sino un anhelo desesperado por no perder a quien lo había cambiado todo. El aire en Jerusalén se había vuelto irrespirable. No por el polvo, ni por el bullicio que llenaba las calles, sino por una tensión invisible que apretaba el pecho. Desde el momento en que Jesús fue arrestado en Getsemaní, todo pareció hundirse en una oscuridad creciente. El tiempo perdió su forma. Las horas se arrastraban como un animal herido. Y Tomás, junto con los demás, fue tragado por el abismo del desconcierto. La noche del arresto fue un golpe seco. Jesús, su maestro, su camino, su verdad, su vida, se entregó sin resistencia. ¿Dónde estaba el poder que había hecho temblar demonios? ¿Dónde la voz que calmó tempestades? ¿Dónde el fuego que incendiaba corazones solo con una palabra? Nada. Solo silencio. Solo cadenas. Solo el sonido de la espada de Pedro cortando el aire en vano, y la voz firme de Jesús pidiendo que la enfundara. Como si la guerra no fuera con hombres. Como si no se tratara de pelear. Tomás no huyó, al menos no de inmediato. Se quedó en la sombra, observando, atónito, escondido. Los soldados se lo llevaban. Los sacerdotes susurraban entre dientes. Pedro lo seguía de lejos. Y él no supo qué hacer. Quiso gritar. Quiso intervenir. Pero no lo hizo. Algo dentro de él se rompió cuando se dio cuenta de que Jesús no se defendía. No era una emboscada, era una entrega. Las horas siguientes fueron un delirio. Interrogatorios, golpes, burlas. Lo que se decía no tenía sentido. Las acusaciones eran absurdas. Y sin embargo, el juicio avanzó como una maquinaria sin freno. Pilato lo presentó al pueblo. La multitud, la misma que gritaba «Hosanna» días atrás, ahora pedía sangre. Y Tomás, oculto entre la gente, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Jesús, el que había dado vida, ahora era llevado al matadero como una bestia. Cuando lo vio caminar con la cruz sobre los hombros, algo en su alma se desplomó. Era él, sí, pero ya no era el hombre que conoció en Galilea. Estaba destrozado, cubierto de sangre, con la mirada perdida en el horizonte. Y aún así, no maldecía, no imploraba, no pedía ayuda, solo avanzaba. Solo soportaba. Gólgota. La colina del cráneo. El lugar del fin. Tomás llegó tarde. No pudo ver los primeros clavos. No escuchó los primeros gemidos. Pero cuando llegó, lo vio allí, colgado entre el cielo y la tierra, con los brazos abiertos como si aún ofreciera consuelo a un mundo que lo rechazaba. Y allí, en esa imagen insoportable, comprendió algo que nunca habría querido entender. Las promesas habían sido clavadas junto con su maestro. Los soldados se repartían la ropa. Algunos se burlaban. Otros lloraban. María, la madre, estaba allí, sostenida por Juan. El cielo comenzaba a oscurecerse. Y el corazón de Tomás se deshacía con cada segundo que pasaba. Su lógica no podía explicar nada. Su fe estaba herida. Y sus ojos, secos de tanto mirar sin comprender, solo podían fijarse en una cruz que sangraba lo que él creía perdido. Jesús gritó. Gritó como nunca lo había hecho. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese grito no solo desgarró el cielo, también desgarró a Tomás por dentro.
¿Cómo podía aquel que decía ser uno con el Padre sentirse abandonado? ¿Dónde quedaba ahora la promesa? ¿Dónde quedaban las moradas eternas? Cuando todo terminó y el cuerpo fue bajado, Tomás no se acercó, no tocó, no habló, solo se fue, caminó sin rumbo, se alejó del grupo, se escondió del mundo. Necesitaba estar solo, necesitaba pensar, necesitaba entender, y no podía. Esa noche no volvió con los demás. No soportaba sus lágrimas ni sus oraciones. No quería palabras. Quería respuestas. Pero el cielo, que días atrás parecía hablar en cada gesto de Jesús, ahora guardaba un silencio terrible, como si Dios se hubiera ido con su Hijo, como si la verdad se hubiera disuelto en sangre y madera. Tomás no dejó de amar, pero ese amor estaba ahora lleno de escombros. El que había sido su maestro, su esperanza, su todo, estaba muerto. Y en esa muerte, también había muerto la parte del que sabía creer sin ver. Porque para algunos, la fe necesita resucitar también. Y en el alma de Tomás, la resurrección aún estaba muy lejos. No volvió. No esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Tomás desapareció. No dijo a dónde iría, no dejó un mensaje. Solo se esfumó entre las callejuelas de Jerusalén como un espectro arrastrado por la marea del dolor. Y en ese acto silencioso de abandono, no buscaba escapar de sus amigos, sino de sí mismo. Porque más insoportable que la muerte de Jesús, era el abismo de preguntas que esa muerte había dejado. En esos días, la ciudad continuó latiendo como si nada hubiese ocurrido. El templo reanudó sus sacrificios. Los sacerdotes vistieron sus ropajes como si la sangre del justo no hubiese salpicado sus manos. Los romanos patrullaban con indiferencia. Pero Tomás caminaba como un muerto entre los vivos, con la mirada vacía, con los pies errantes, con la fe fragmentada. No había regresado al cenáculo. No había querido ver a los otros. ¿Qué podía decirles? ¿Que su fe se había derrumbado? ¿Que había creído en un reino que nunca llegó? ¿Que el hombre que lo había mirado con amor eterno ahora yacía frío en una tumba? No tenía palabras. Y si las tenía, estaban llenas de amargura. Porque, aunque no lo admitía en voz alta, Tomás esperaba que Jesús lo salvara del mundo. Y ahora tenía que aceptar que no solo no los había salvado, sino que había sido aplastado por él. Durante esos días, cada esquina de Jerusalén le hablaba de Jesús. Cada muro, cada calle, cada sombra. Recordaba el sonido de su voz, su manera de detenerse ante los pequeños, la forma en que inclinaba el rostro cuando escuchaba con atención. Pero todo eso era pasado. Y el pasado duele más cuando fue hermoso. Mientras los demás se reunían en secreto, orando, temblando, tal vez esperando un milagro, Tomás prefería el silencio. Un silencio cargado de ausencia. Porque a veces, lo que más golpea no es el dolor, sino la pérdida del sentido. ¿Cómo seguir caminando si no hay dirección? ¿Cómo orar si la oración parece rebotar contra un cielo sordo? El séptimo día, la ciudad murmuró. Había rumores, voces confusas, testigos exaltados. Decían que María Magdalena había visto al Señor, que Pedro lo había encontrado, que incluso los de Emaús lo habían reconocido en el partir del pan. Tomás los oyó, desde lejos,
como quien escucha cuentos de un mundo paralelo al que ya no pertenece. Pero no creyó. No podía. No porque despreciara a sus amigos, sino porque la herida era demasiado profunda. No quería esperanza, si esa esperanza podía romperse otra vez. Necesitaba pruebas. Necesitaba certeza. Y aunque su alma temblaba ante la posibilidad de que fuera verdad, su mente herida exigía tocar la evidencia. El octavo día, finalmente, regresó. No por convicción, sino porque el dolor de estar solo era peor que el dolor de la decepción. Los encontró reunidos, algunos aún llorando, otros con los ojos encendidos. Se acercó sin decir palabra. Lo abrazaron. No lo juzgaron. No lo acusaron. Solo le dijeron lo esencial: Tomás, hemos visto al Señor. Él los miró. Sus ojos estaban cansados. Su corazón, agrietado. Y entonces dijo lo que llevaba grabado en las entrañas desde que todo comenzó a derrumbarse. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. No fue una burla. Fue un clamor. No fue orgullo. Fue desesperación. Era el grito silencioso de quien amó con toda el alma, y no soportó la traición de la muerte. Porque cuando se ha amado tanto, no se puede creer a la ligera. El dolor exige tocar. La herida pide contacto. El alma quiere saber que no fue en vano. Y así, en medio de sus hermanos, Tomás volvió a estar. Pero no era el mismo. Era un hombre que había probado el sabor del vacío, que había caminado entre escombros, que aún amaba, pero que ya no podía entregarse sin más. Él no sabía que aquel día marcaría el fin de su silencio, y el inicio de una transformación que ni la lógica más férrea podría contener. Porque cuando Dios guarda silencio, no es porque ha abandonado, sino porque está preparando la respuesta que romperá todo argumento. Las palabras de Tomás quedaron suspendidas en el aire como una declaración imposible de ignorar. Si no veo, si no toco, no creeré. Ninguno de los discípulos respondió con reproche. No hubo sermones, ni correcciones airadas. Solo el mismo silencio que tantas veces habían compartido junto al fuego mientras el maestro dormía a unos pasos. Lo conocían. Sabían que detrás de esa afirmación no se escondía orgullo ni rebeldía, sino un alma rota por dentro que solo pedía una verdad que pudiera tocar con las manos. Los días siguientes transcurrieron como una mezcla extraña de espera y resignación. El ambiente en el lugar donde se ocultaban era tenso. No por el temor a los romanos, sino por la incertidumbre del propio corazón. ¿Era posible que Jesús estuviese realmente vivo? Y si lo estaba, ¿por qué no se manifestaba ante todos de una vez? ¿Por qué el resucitado parecía escoger sus apariciones como un misterio que solo él comprendía? Tomás miraba el rostro de sus hermanos, uno a uno. Pedro, que había llorado con amargura, ahora tenía una paz temblorosa en la mirada. Juan, siempre callado, sonreía con un fulgor nuevo. Los demás compartían recuerdos, hablaban del momento en que lo vieron, del resplandor de sus heridas, del tono de su voz, intacto, profundo, inconfundible. Tomás los escuchaba con una mezcla de esperanza contenida y amargura. Él también quería creer, pero no quería volver a romperse. No otra vez. Recordaba sus manos extendidas en la cruz. Recordaba la lanza rompiendo su costado.
Recordaba el peso muerto descendiendo del madero. Esas imágenes eran reales, imborrables, incrustadas en su mente como espinas que no dejaban sanar. ¿Cómo podía ahora creer que ese cuerpo vencido había resucitado, sin verlo, sin tocar lo que él mismo había presenciado sangrar? La duda de Tomás era la duda del amor que ha sido traicionado por la muerte. No la duda del arrogante, sino del que ha entregado todo y ha sido despojado sin explicación. No se conformaba con el relato de otros, por cercanos y sinceros que fueran. Él necesitaba ver. Él necesitaba tocar. Porque cuando uno ha sido testigo del fin, necesita pruebas para aceptar un nuevo comienzo. Y, sin embargo, algo había cambiado en él desde su regreso. Aunque aún no creía del todo, no se fue. Se quedó. Compartía el pan. Dormía entre ellos. Escuchaba. Esperaba. Había en su alma una rendija apenas abierta por la que entraba algo de luz. Una grieta invisible donde la esperanza no moría del todo. Porque por más que sus palabras hubiesen sido tajantes, su corazón seguía latiendo por dentro con una pregunta que lo desbordaba. ¿Y si es verdad? Así transcurrieron 8 días. 8 días de lucha silenciosa. 8 noches en las que despertaba sobresaltado, soñando con el rostro de Jesús. A veces lo veía acercarse. A veces lo llamaba por su nombre. Pero siempre despertaba antes de tocarlo. Y ese contacto que no llegaba lo dejaba temblando por dentro. Hasta que, sin aviso, sin previo anuncio, sucedió. La puerta seguía cerrada. Nadie había llamado. No hubo pasos en la escalera. Solo un instante de eternidad que rompió la realidad. Jesús estaba allí. No entró. Apareció. Y su voz, la misma que había calmado tormentas y resucitado muertos, sonó como un río que vuelve a fluir después de un largo invierno. Paz a vosotros. Los discípulos se quedaron sin aliento. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron en silencio. Pero Tomás no se movió. Sus ojos se abrieron como si el mundo se partiera en dos. Frente a él estaba el que había visto morir. Frente a él estaba la respuesta viviente a su incredulidad. Y entonces, Jesús se volvió, y lo miró. No lo reprendió. No lo humilló. No le dijo, ¿por qué dudaste? Solo dio un paso hacia él. Y con la ternura de quien comprende el dolor sin juicio, extendió sus manos. Luego, sin una pizca de dureza, le dijo, «Trae aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Ese momento no fue solo un encuentro. Fue una redención. Un abrazo sin brazos. Una respuesta hecha carne. La fe no le fue impuesta, le fue ofrecida. Y ante esa invitación, el corazón de Tomás se rindió. No como quien se rinde por derrota, sino como quien al fin encuentra lo que buscaba desde el principio. Un Dios tan real, que no teme mostrarse herido. La duda de Tomás había sido un camino largo, oscuro y solitario. Pero al final de ese camino, lo que encontró no fue una teoría, ni una explicación, sino un rostro. Un rostro que sonreía. Un rostro que conservaba las cicatrices, pero que vivía. La habitación permanecía cerrada, igual que la semana anterior, con las ventanas semicubiertas y el aire saturado por la tensión acumulada. Nadie se atrevía a romper el silencio,
no después de lo que acababa de ocurrir. Jesús no había llamado a la puerta. No había subido las escaleras. No había cruzado el umbral. Simplemente estaba. Como si la muerte jamás hubiera tenido el poder de retenerlo. Como si el tiempo y el espacio ya no pudieran limitarlo. Y, sin embargo, no era un espíritu. No era una visión, ni una ilusión provocada por la nostalgia o el deseo. Era Él. Con voz, con mirada, con heridas. El mismo que había partido el pan. El mismo que había caminado sobre las aguas. El mismo que había llorado ante la tumba de Lázaro. Ahora de pie, resucitado, con la paz como primer regalo para aquellos que lo habían abandonado. Tomás temblaba. Su cuerpo entero reaccionaba a una realidad que su mente no terminaba de procesar. No había gritado, no había corrido, no había llorado. Solo estaba ahí, de pie, helado, enfrentando lo imposible con los ojos bien abiertos y el alma entrelazada entre la culpa y la esperanza. Y entonces, Jesús lo miró. No fue una mirada casual ni fugaz. Fue una mirada directa, personal, como si el universo entero se redujera a ese instante. Jesús no necesitó que Tomás repitiera su condición, porque ya la conocía. No necesitó explicaciones, porque ya había escuchado el lamento de su corazón. Y por eso, en lugar de reproche, ofreció sus heridas. Mira mis manos, toca mi costado. Jesús no cerró su túnica. No ocultó su dolor. Mostró su gloria precisamente a través de lo que otros habrían preferido esconder. Porque el amor no borra las cicatrices, las transforma en evidencia, en puente, en prueba. Tomás dio un paso al frente. Uno solo. Pero cada centímetro fue una batalla. Su respiración se volvió errática. Su mirada no se despegaba de esas manos abiertas, marcadas por el hierro que él mismo había temido. Y cuando por fin alzó la mano, temblorosa, incrédula, sagrada, no la llevó al costado ni a la palma, la llevó al pecho. Porque en ese momento entendió que no necesitaba tocar para creer. La presencia lo había envuelto. La verdad se había hecho persona. Las palabras de Jesús no eran una teoría, eran una vida entregada, resucitada, presente. Tomás cayó de rodillas. El suelo frío no importaba. Las lágrimas tampoco. Nada era más fuerte que esa certeza que nacía no de la lógica, sino del encuentro. Y entonces, con voz rota y alma rendida, pronunció las palabras que ninguna boca había dicho hasta entonces con tal claridad. Señor mío y Dios mío. No maestro, no rabí, no Jesús a secas. Señor. Dios. Las dos palabras que encerraban todo lo que antes había dudado. La confesión más alta en el momento más bajo de su recorrido. Porque lo que Tomás necesitaba no era solo un Cristo vivo, sino un Cristo divino. No un regreso, sino una revelación. Y Jesús, con la dulzura que solo él sabía sostener aún después de la cruz, no lo negó. No corrigió esa adoración. La aceptó. Porque ese era el final del camino para Tomás. La fe no como concepto, sino como rendición. Pero Jesús no terminó allí. Dijo algo más. Algo que no solo era para Tomás, sino para cada alma que un día dudaría, preguntaría, temería no tener suficiente. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Esa frase fue una promesa lanzada hacia el futuro.
Una afirmación dirigida a millones de corazones que jamás tocarían sus manos, que no lo verían cruzar una puerta cerrada, que no podrían sentarse con él a la mesa, y que, sin embargo, creerían. Fue un puente tendido desde la herida de Tomás hasta la fe del mundo entero. Tomás se quedó allí, postrado. No dijo más. No hacía falta. Lo había dicho todo. Su duda se convirtió en declaración, su herida en altar, y sus preguntas en la más poderosa proclamación de fe de todo el Evangelio. Ese día, Jesús no necesitó entrar por la puerta, porque la puerta verdadera que debía abrirse era la del corazón de Tomás. Y una vez abierta, ya nada volvería a cerrarla. Aquella frase no nació de un discurso preparado ni de un argumento teológico. No fue recitada como una fórmula aprendida, ni dicha con la frialdad de una conclusión intelectual. Salió como un suspiro que arranca desde el centro del alma, cuando la verdad se hace carne delante de ti. Señor mío y Dios mío, fueron las únicas palabras que Tomás pudo articular, pero en ellas estaba toda la historia de su búsqueda, su duda, su amor y su caída. Jesús no necesitó responder. Ya lo había hecho al aparecer, al mostrar sus heridas, al no cerrar su costado. Y Tomás, al decir esas 5 palabras, no solo confesaba que creía, proclamaba quién era Jesús realmente. No un profeta, no un mártir, no un simple maestro. Dios, el eterno, el invisible, ahora vivo frente a él, con voz y cuerpo, con presencia y gloria. Y su Dios, no uno lejano, no el Dios de otros, no el que habita en los cielos inaccesibles, sino el que se inclinó a su nivel, el que se dejó herir, el que volvió solo para restaurarlo. En ese instante, la historia dio un giro invisible. La frase de Tomás no fue solo para él, fue una proclamación que rompió con siglos de esperas, dudas y sombras. Ningún otro discípulo había hecho esa declaración con tanta contundencia. Pedro lo había llamado el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Tomás fue más allá. Lo llamó su Dios. Sin filtros, sin temor, sin condiciones. Aquel que había dicho si no veo, no creeré, ahora caía rendido, no por haber comprobado con los dedos, sino por haber sido alcanzado por la gracia. Porque en realidad, Tomás no necesitaba tocar, necesitaba ser tocado. Y Jesús lo tocó no con sus manos, sino con su paciencia, con su amor sin reproche, con su verdad que no se defendía, sino que se ofrecía. El resto de los discípulos lo observaba en silencio. Era un momento demasiado sagrado para interrumpirlo. Ellos también sabían lo que significaba. Tomás, el que representaba las dudas de tantos, había sido elegido para hacer la confesión que daría voz a una fe que atravesaría generaciones. Luego, lentamente, Tomás se incorporó. No había espectáculo en su rostro. No había exaltación ni orgullo. Había algo más profundo, descanso, paz. Esa clase de paz que llega después de mucho luchar, porque había batallado consigo mismo, con sus preguntas, con su miedo a creer y ser defraudado. Pero ya no quedaban muros dentro de él. Se habían derrumbado ante un Cristo que no necesitó explicaciones, solo presencia. Y aunque Jesús no lo dijo en ese momento, el corazón de Tomás entendió algo eterno. Sus dudas no habían sido una amenaza para Dios. Habían sido el camino que lo llevó a encontrarlo. Porque no todos llegan al cielo por el mismo sendero.
Algunos vuelan con fe ligera. Otros caminan cargando preguntas como piedras. Pero ambos, cuando se encuentran con Él, caen de rodillas igual. Desde ese día, la mirada de Tomás cambió. No era que sus pensamientos lógicos hubiesen desaparecido, ni que su carácter se volviera emocional de repente. Seguía siendo el mismo hombre profundo, prudente, introspectivo. Pero ahora, su profundidad tenía ancla. Su prudencia ya no era un muro, sino una puerta. Su pensamiento ya no era trinchera, sino puente. Y todo por 5 palabras que lo cambiaron todo: Señor mío y Dios mío. Aquella frase no quedó encerrada en las paredes de aquel aposento. Se convirtió en eco, en semilla, en un susurro que siglos después seguiría resonando en cada alma rota que duda, que busca, que teme. Porque si Tomás pudo confesar al resucitado desde sus heridas, entonces también nosotros, en medio de nuestras grietas, podemos decir lo mismo. No porque lo hayamos visto, sino porque Él vino a nosotros sin necesidad de abrir la puerta. Las palabras de Jesús no fueron una reprensión, sino una bendición lanzada como una flecha al corazón del futuro. Mientras Tomás seguía de rodillas, rendido por la presencia, vencido por la verdad viva, el Maestro, con esa mezcla inconfundible de ternura y autoridad, pronunció la frase que traspasó generaciones. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Era una frase que no invalidaba la experiencia de Tomás, sino que la completaba. Era como si Jesús, habiendo restaurado al discípulo herido, dirigiera su mirada más allá de ese cuarto cerrado, hacia los siglos por venir, hacia cada alma que se debatiría entre fe y duda sin tener la oportunidad de ver con los ojos lo que ellos habían visto. Era una mirada dirigida a ti, a mí, a cada corazón que caminaría por la vida guiado no por la vista, sino por el fuego invisible de la fe. Tomás, al oír esas palabras, no se sintió excluido. Al contrario, las comprendió como una puerta que se abría para millones. Él, que tanto había anhelado tocar, ahora entendía que el verdadero contacto no era con la piel, sino con el alma. Porque el resucitado no necesitaba ser tocado para ser real. Bastaba con que entrara, sin pedir permiso, en lo más hondo del ser. Ese día, la fe cambió de dimensión. Dejó de ser el resultado de lo visible, y se convirtió en la evidencia de lo eterno. Jesús no elogió a Tomás por creer después de ver. En cambio, reveló un nuevo tipo de bendición, la que se derrama sobre aquellos que se lanzan al vacío confiando en una promesa. Aquellos que, como Abraham, salieron sin saber a dónde iban. Aquellos que, como los mártires, murieron con los ojos cerrados pero con la convicción abierta. Aquellos que, como tú, como tantos, no lo vieron, y sin embargo, lo aman. Los demás discípulos guardaban silencio. En sus rostros, una mezcla de reverencia y asombro. Todos ellos lo habían visto vivo, lo habían tocado, lo habían escuchado. Pero lo que Jesús estaba diciendo era algo aún más profundo, que habría otros, incontables, que sin esa oportunidad, sin esos sentidos activados, igual levantarían sus voces y proclamarían: Señor mío y Dios mío. Para Tomás, esas palabras fueron bálsamo y misión. Porque si bien él necesitó ver, sabía ahora que su historia no era un fracaso, sino un camino. Su herida no lo descalificaba, lo convertía en testigo. Y su restauración, lejos de hacerlo menos digno, lo hacía aún más humano para los que vendrían. Porque si él, que dudó, que cayó,
que exigió pruebas, fue alcanzado por la gracia. Entonces nadie estaría fuera del alcance del amor de Cristo. Los días siguientes transcurrieron con un nuevo tono. Ya no había miedo, sino certeza. Ya no había puertas cerradas por temor, sino corazones abiertos por la presencia. Jesús iba y venía, apareciendo aquí y allá, confirmando, enseñando, amando. Pero en Tomás había ocurrido algo que iba más allá de las apariciones. Había sido transformado. Desde dentro. Desde lo más profundo de su incredulidad. Él no hablaba mucho de lo ocurrido. No lo necesitaba. Su mirada lo decía todo. Cuando oraba, lo hacía con un fervor nuevo. Cuando escuchaba a los demás, lo hacía con paciencia. Y cuando veía dudas en los ojos de otros, no se escandalizaba. Se acercaba. Se sentaba a su lado. Y contaba su historia no como quien presume, sino como quien ha sido perdonado. Porque ahora lo sabía, la fe no nace de la perfección, sino del encuentro. Y los más bienaventurados no son los que jamás dudan, sino los que, en medio de la oscuridad, eligen creer. Y así, mientras Jesús preparaba su ascensión, mientras los discípulos se fortalecían para llevar el mensaje hasta los confines de la tierra, Tomás guardaba como un tesoro aquella frase que resonaba aún en su pecho. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Él, que dudó para creer, ahora se convertía en el puente para aquellos que creerían sin ver. Y su fe, nacida desde la herida, sería semilla para generaciones que aún no habían nacido, pero que también dirían, con todo su corazón, Señor mío y Dios mío. El tiempo pasó. Jesús ascendió al cielo frente a los suyos, dejándoles una promesa que ardía como una llama en el pecho de cada uno. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, hasta lo último de la tierra. Para muchos, ese hasta lo último sonaba a desafío. Para Tomás, sonaba a destino. Él, que había dudado del inicio de todo, ahora se sentía impulsado por una convicción tan sólida que ni el miedo ni la distancia pudieron detenerla. Ya no era el discípulo retraído que analizaba en silencio las palabras del Maestro. Era un hombre que había visto la vida surgir de la muerte, y ya no necesitaba pruebas, porque se había convertido en una. Cuando llegó Pentecostés, y el Espíritu descendió como viento impetuoso sobre los reunidos, algo en Tomás se activó con fuerza. No hubo necesidad de palabras complejas. Solo un fuego que lo quemaba por dentro. Un fuego que pedía avanzar, ir más lejos, no quedarse en el eco de los milagros pasados, sino convertir su historia de duda en puente hacia tierras que aún no conocían el nombre de Jesús. Y así fue como Tomás partió. No hacia Roma, ni hacia las rutas transitadas por Pedro o Pablo. No buscó fama, ni multitudes, ni ciudades que ya vibraban con rumores del Mesías. Tomás eligió el margen, el borde, el fin del mundo conocido. Eligió la India. Los textos del Nuevo Testamento no siguen sus pasos, pero los ecos de su viaje cruzaron desiertos, selvas, costas lejanas. La tradición, firme en muchas iglesias orientales, sostiene que Tomás llevó el Evangelio hasta el subcontinente indio, donde fundó comunidades, bautizó con lágrimas en los ojos, y habló de un Cristo herido con una autoridad que no venía del estudio, sino del alma. Los relatos hablan de una fe intensa, de milagros discretos pero profundos, de encuentros en aldeas donde el idioma no fue un obstáculo. Porque lo que Tomás ofrecía no era una religión importada.
Era una verdad vivida, una certeza que se respiraba en cada palabra suya. Él no llegaba imponiendo doctrina, sino compartiendo a un Dios que lo había restaurado desde la raíz. Y eso, más que cualquier argumento, abría los corazones. Predicaba con sencillez. A veces solo bastaban 5 palabras. Las mismas 5 que había dicho frente al resucitado. Señor mío y Dios mío. No necesitaba más. Lo demás eran detalles que fluían desde allí: la cruz, la gracia, la resurrección, la vida eterna. En cada mirada de duda que encontraba, veía su propio reflejo. Y no se apuraba en responder. Se sentaba. Escuchaba. Caminaba junto al que preguntaba. Porque comprendía mejor que nadie que la fe no siempre brota como relámpago. A veces es semilla que lucha por abrirse paso en tierra árida. Y él era testigo de que Dios sabía esperar. Pero no todo fue fácil. En tierra extranjera, los caminos eran peligrosos. Las lenguas, extrañas. Las culturas, hostiles. Hubo burlas, rechazos, amenazas. Y sin embargo, Tomás no retrocedió, porque lo que lo impulsaba ya no era el deber, era el amor, el mismo que lo había mirado en medio de su duda, el mismo que había resucitado no solo de la tumba, sino en su alma. Algunos relatos antiguos cuentan que Tomás fue martirizado, atravesado por lanzas mientras oraba en silencio. Otros dicen que murió en paz, rodeado de creyentes. Lo cierto es que su legado no quedó en ruinas ni en ecos vagos. Las comunidades que fundó sobrevivieron durante siglos. Incluso hoy, hay cristianos en la India que se identifican como cristianos de Santo Tomás, herederos espirituales de aquel que viajó tan lejos porque su fe, una vez restaurada, ya no reconocía fronteras. Nadie esperaba eso de él. Nadie imaginó que el discípulo más escéptico sería uno de los más valientes. Pero así obra el reino. Transforma la debilidad en fortaleza, y convierte la duda más profunda en testimonio más poderoso. Tomás no buscó aplausos. Nunca volvió a Jerusalén. Nunca escribió una epístola. No fundó concilios ni discutió teología en plazas públicas. Solo llevó su fe a donde nadie más quería ir. Solo caminó con un Cristo vivo en el corazón, y con 5 palabras encendidas para siempre en su alma. Señor mío, y Dios mío. El polvo se alzaba tras sus pasos mientras Tomás recorría, una vez más, una tierra extraña que había hecho suya. Lejos de las calles de Jerusalén, del lago de Galilea, de los caminos que conocía de memoria, su cuerpo envejecido seguía avanzando por senderos nunca antes caminados. Pero su alma ya no temía. Habían pasado años desde aquel encuentro que lo partió en 2. Años desde que Jesús se le presentó con las heridas abiertas y le ofreció paz en lugar de juicio. Desde entonces, Tomás no dejó de andar. Lo hacía no porque buscara redimirse, el Maestro ya lo había hecho en un instante, sino porque entendía que su historia tenía sentido solo si era compartida. Allí donde la gente lo escuchaba, él hablaba del Jesús resucitado. No como un mito, no como una fábula, sino como aquel que atravesó la muerte y volvió con las mismas cicatrices que la vida deja en todos nosotros. Y al contar su historia, nunca omitía su momento de debilidad. Nunca escondía su condición de incrédulo. Porque ahora sabía que no era una vergüenza, sino su misión. Yo dudé, decía con la voz quebrada por los años. Yo le pedí tocar sus heridas, y él me dejó.
Yo no creí en el momento más crucial, y sin embargo, Él vino a mí, no con reproches, sino con amor. Yo no fui fuerte, pero Él fue paciente. Yo necesitaba ver, y Él, en su misericordia, se dejó ver. Nunca hablaba como un héroe. Hablaba como uno de nosotros. Y por eso, su mensaje llegaba hondo. Porque cuando alguien que ha dudado encuentra certeza, su testimonio no suena a dogma, suena a verdad vivida. Con los años, su nombre fue adquiriendo un matiz injusto. Para muchos, Tomás quedó marcado como el incrédulo, como si su duda lo hubiera condenado a una etiqueta perpetua. Pero quienes lo conocieron en persona sabían que su fe, una vez abrazada, era más firme que la roca. No era una fe ingenua, sino forjada. No era ciega, era probada. Había atravesado el fuego de la pérdida, del silencio, del dolor, y había salido de pie. En sus últimos días, cuando ya el cuerpo le pedía reposo y la voz se le quebraba al predicar, Tomás pasaba más tiempo en oración. No pedía grandes cosas. Solo susurraba el mismo nombre, una y otra vez, Jesús. A veces lo repetía con ternura. A veces con lágrimas. Siempre con amor. Y cuando la muerte vino a buscarlo, no encontró miedo en su rostro. Encontró un suspiro. El suspiro de quien ya había muerto una vez en vida al ver a su maestro colgado de un madero, y había vuelto a nacer al verlo caminar vivo entre ellos. No dejó escritos, pero dejó una herencia más poderosa, el testimonio de un hombre que no negó su lucha interna, que no fingió tener una fe perfecta, que no ocultó sus heridas ni su necesidad de ver, y que, precisamente por eso, se convirtió en uno de los testigos más valiosos del Evangelio. Porque su historia no fue escrita para los que nunca dudan, sino para los que necesitan saber que Jesús no rechaza a los que preguntan, ni abandona a los que se quiebran. Su historia está ahí para recordarnos que las dudas no nos alejan de Dios, si las usamos para buscarlo, y que, muchas veces, son las manos temblorosas las que terminan tocando más hondo el corazón del cielo. Tomás dudó, para que tú creas. Y en ese acto de honestidad, en esa confesión valiente, nos legó un camino abierto. Uno donde la fe no se exige como mandato, sino que se ofrece como encuentro. Uno donde las cicatrices no se niegan, se comparten. Uno donde, aun sin ver, podemos decir con la misma fuerza: Señor mío y Dios mío. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, si alguna vez también sentiste que necesitabas ver para creer, si en tus dudas has buscado respuestas, si en tus silencios has anhelado una voz, entonces esta historia es también tuya. Tomás no fue un hombre débil. Fue un alma honesta, que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos callan: no entiendo, no veo, no puedo, pero quiero creer. Y Jesús, lejos de rechazarlo, vino a su encuentro. Porque Dios no se ofende con tus preguntas. Él las usa para revelarse. Y si te conmovió este viaje desde la duda hasta la fe viva, te invito a formar parte de esta comunidad donde compartimos historias que transforman. Suscríbete al canal, deja un comentario contándonos si alguna vez tú también sentiste lo mismo que Tomás, y comparte este vídeo con alguien que necesite saber que no está solo en su búsqueda. Porque a veces, las preguntas más profundas conducen al encuentro más verdadero.